Pero vamos a leer, quiero que me acompañen a leer con esto. Dice, la Navidad, en latín, significa nacimiento. Yo creo que todos sabemos de eso. Esta solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. Los angloparlantes, es decir, podríamos decir que son la gente blanca, los norteamericanos, anglosajones, utilizan el término Christmas en inglés, cuyo significado es misa de Cristo, ¿verdad? Misa de Cristo. La festividad de la Navidad se proponen, como su nombre lo indica, celebrar la natividad, es decir, el nacimiento de Jesucristo de Nazaret. Eso es la Navidad, celebrar el nacimiento de Jesús. Yo no sé cómo van a ser las culturas ahora, o yo no sé cómo hacen la gente incluso que no cree ni en Dios ni en Jesucristo para conmemorar este tiempo. ¿Qué conmemoran? ¿Qué celebran? Porque esta celebración es mundial. Es mundial. ¿Pero por qué es mundial? Vamos a verlo más adelante. Simplemente porque todo se ha comercializado. Los orígenes de la Navidad. Veamos de dónde viene todo esto. Aquí no se me pongan tristes, pero son realidades. Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente, pues en Lucas 1, del 5 al 14, se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén. En 1 Corintios 24, del versículo 7 al 19, indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos, desde el comienzo del año, el grupo de Abdías les correspondió servir a comienzos de junio. Siguiendo esta hipótesis, Juan, el primo de Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista, nació en marzo. Y Jesús, lógicamente, 6 meses después, nació en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia en Lucas 2:8, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban sus rebaños al aire libre, lo cual es difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. ¿Por qué razón? Porque en diciembre es un tiempo frío. Y los rebaños estaban ya en sus casitas, ¿verdad? Estaban guardaditos. Entonces, eso es una situación en cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús, no se sabe, ¿verdad? Obviamente, todos los teólogos concuerdan que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero ¿qué pasa con esa fecha? ¿Por qué esa fecha? Sigamos. ¿Por qué el 25 de diciembre? Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Había muchas culturas que coinciden o que coincidían para la fecha entre el 17 y 26 de diciembre en la celebración del dios Sol y a Saturno, dios de la agricultura. Astrónomos, las culturas germánicas, los incas, los aztecas, los romanos y muchos más coincidían en esa fecha. ¿Para qué? Para el dios de la agricultura, Saturno.
Pero la que más nos llama la atención es la cultura romana, ya que esa fue la que ejerció más influencia durante el desarrollo del cristianismo. ¿Por qué los romanos? ¿Por qué? Porque ellos fueron los que ejercieron más influencia en el cristianismo. Ellos conquistaron Israel y destruyeron Israel. Y después la cultura romana, latina, fue la que el cristianismo absorbió bastante. ¿Verdad? Sigamos leyendo. Los romanos, y esto es lo importante, los romanos celebran el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invictus. Ese es un nombre en romano, que no sé, que dice que significa el nacimiento del sol invicto, asociada con el nacimiento de Apolo, uno de la mitología griega y romana también, Apolo. El festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno. ¿Qué cosa es el solsticio de invierno? Es el tiempo en que la Tierra se aleja más del Sol para darle inicio al invierno. Entonces se le llama solsticio de invierno. Por esta celebración, los romanos posponían todos los negocios y las guerras. No había guerras, no habían negocios, pero sí habían intercambios de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los 2 días de fiesta. ¿Se parece esto a nuestra Navidad? A lo mejor algunas cosas, ¿verdad? Se regalan regalos. En ese tiempo, para celebrar al dios Sol o a Saturno, el dios de la agricultura, entonces descansaba la gente, o los empleados mandaban a sus siervos a sus casas a descansar. Y se repartían regalos porque era la terminación de la siembra. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se celebraba en ese tiempo, ¿verdad? De una semana completa. Por eso dijimos del 17 al 26, más o menos. Entonces, esto se parece a nuestra Navidad, porque hay regalos, hay vacaciones, hay comidas, hay amistades, la gente descansa. Ahora, la institución, vamos a seguir leyendo, ahora veamos la institución del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. ¿De dónde salió esa institución? Ya tenemos nosotros un origen más o menos, o una razón que se asemeja a la Navidad, el 25 de diciembre. Leímos de que Jesús no pudo haber nacido ni en diciembre, mucho menos una fecha como el 25. Entonces, ¿de dónde se tomó eso? Vamos a ver. Según algunos historiadores, la celebración de esta fiesta, el 25 de diciembre, se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol. Todos los años nacía y todos los años se moría ese dios. Interesante. Celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno, adaptada, oiga bien, por la Iglesia Católica en el 3er siglo después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos. Esa fecha se adaptó al cristianismo. ¿Para qué? Para que todos los que venían, todos los creyentes romanos que se iban adaptando a la iglesia, uniendo a la iglesia, pues tuvieran una celebración que hacer, ¿verdad? Es decir,
no quitarles su celebración, sino que adaptarla al cristianismo. Y si seguimos leyendo, en el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Y finalmente, en el año 354, el Papa Liberio decreta ese día, o este día, como el nacimiento oficial de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuál era el propósito? Hemos estado leyendo. Se nos ha quedado un poco. El propósito de poner el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús era para atraer a los romanos al cristianismo, sin que ellos tuvieran que abandonar sus festividades. Venían con todo un paquete ellos. Venían con su fiesta, venían con sus maletas, venían con todo. Y bueno, el Papa dijo, esto es una estrategia, ¿verdad? Es una estrategia religiosa. Ya vamos a terminar. ¿Qué les parece? Prohibición. No, sigamos leyendo. ¿A dónde vamos? Dice, sin embargo, los primeros cristianos, los primeros discípulos de Cristo, llamados posteriormente cristianos, no celebraban la Navidad. Es lógico. En muchos países latinoamericanos también se celebra otra fecha muy importante, como lo es la Epifanía o la llegada de los Reyes Magos en el mes de enero 6, ¿verdad? Creo que en todos los países eso se celebra. Prohibición de la Navidad. Durante la Reforma Protestante, allá por los siglos, ¿cuántos? ¿Quién sabe? 13, 14, ¿verdad? La celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándolas trampas de los papistas. Y hasta guerra de las bestias, así le llamaban. ¿Ah? O garras de la bestia. Es decir, como para atrapar a los cristianos, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Por esa razón, los hermanos de la Reforma, así como Martín Lutero y muchos otros, ¿verdad? Se oponían, pero Martín Lutero, él todavía seguía celebrándola. En la época colonial de los Estados Unidos, los puritanos eran una religión, ¿verdad? Una religión de creyentes que eran súper celosos de la Biblia, ¿verdad? Esos eran los puritanos. De la Nueva Inglaterra, yo no sé, esa es a lo mejor así se le llamaba a Estados Unidos. De la Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad y su celebración fue declarada ilegal en Boston en el año 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los cristianos residentes en Virginia y Nueva York siguieron celebrando la Navidad libremente. La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la Revolución, porque se consideraba una costumbre inglesa. Fue adoptada, fue traída para acá. La restauración de la Navidad. En la década de 1820, las tensiones sectarias en Inglaterra se habían aliviado y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de desaparición. Dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de celebración sincero, hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. En 1843 se reinventó la fiesta de la Navidad, haciendo hincapié en la familia, en la buena voluntad, la compasión, la celebración
familiar. La Navidad fue declarada día feriado federal en Estados Unidos en 1870. En la ley firmada por el presidente fulano de tal. Pero aún en una fiesta muy discutida por los distintos líderes puritanos, ¿qué? Fue una fiesta muy discutida, ¿verdad? Aunque fue aprobada como ley, como día festivo, pero siempre habían oposición. No sé si ustedes han sabido, pero hay muchos cristianos que no celebran Navidad. Yo tengo un tío que él hasta compuso una música navideña, pero en contra de la Navidad. O sea, la contra. Sí. Era de los contra. Todo Centroamérica. ¿Verdad? Es bonito Navidad. A mí me gusta. Yo crecí con la Navidad. Me gustan las decoraciones, me gusta el arbolito de Navidad. Yo tengo uno en la casa. Ahí vamos a llegar a todo eso. Miren todo eso que tenemos aquí. ¿No? Nos regalamos regalos entre mi familia. Todavía lo seguimos haciendo. Claro. No nos oponemos. ¿Sabe por qué? Ahí vamos a ver eso más adelante. ¿Sabe por qué razón? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero a veces es una carga para mucha gente la Navidad. Mi mamá se aflige en vez de alegrarse. Porque empieza a decirme, hijo, ¿y qué le puedo regalar a fulano? ¿Qué le puedo regalar a Freddy? ¿Qué le puedo regalar a Jacqueline? ¿Qué le puedo regalar a Zaira? Y empieza a decir, entonces una aflicción para ella. Hace años, cuando mis hijos estaban pequeños, yo les decía, pues mamá, no se preocupe. Váyase al Dollar Store y compre cualquier cosa. Claro, ella no lo hacía, pero a veces es una carga económica para uno. Porque tiene que regalarle al vecino, tiene que regalarle a la novia, tiene que regalarle al esposo. Hasta el perro. Hasta el perro, hermano, le regalan. Hasta los perros le regalan. Hasta el perro hay que comprar un regalo. Pero ahí vamos a llegar a todo eso. No se me pongan afligidos. El protestantismo, aunque hasta el siglo XIX algunas iglesias protestantes dejaron de celebrar la Navidad para desligarse del catolicismo, la mayoría, comenzando por Lutero, continuaron celebrando el 25 de diciembre. En Estados Unidos compartieron la Navidad y comparten la Navidad. Y en Canadá comparten la Navidad los católicos y los protestantes. Todavía sigue. Bajo oposición de algunos cristianos, algunas iglesias, todavía sigue. ¿Por qué? Porque hay oposición. ¿Por qué hay oposición, hermano? Según lo que hemos leído, ¿por qué hay oposición a celebrar la Navidad en algunas personas? Por el origen que tiene. Un poco medio. Hace poco estábamos hablando, ya con esto vamos a terminar, fíjense. Hace poco estaba hablando con alguien, no me acuerdo con quién, acerca del Halloween. Para muchos cristianos celebran Halloween. ¿Verdad que sí? Muchos cristianos, especialmente cristianos anglosajones. Los cristianos canadienses celebran, ahí se ponen sus micos de toda clase de cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo sucedió en el tiempo allá. Las iglesias ahora están tratando de asemejarse y hacen celebraciones en la iglesia. Y le dicen a los niños, vístanse de palomitas y de conejitos y de maripositas, no de brujos, ¿verdad? Pero el origen sigue siendo el mismo. Entonces yo le decía a alguien y se me ponía un poco molesto. Y yo le dije, de aquí a unos 500 años, el Halloween va a ser como la Navidad. De acuerdo a la historia. Si es que Cristo no ha venido.
Porque hace como 500 años era un pleito de perros el asunto de celebrar la Navidad. Dejémosle el tiempo a la historia. Ahí se va a dar cuenta de que de aquí a unos 500 años el Halloween va a ser celebrado también por el cristianismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así pasó con la Navidad. Era un pleito al inicio, eran guerras tórridas entre todos los grupos cristianos. ¿Por qué? Por el origen. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre se instituyó. ¿Por qué? Porque los cristianos querían comprar prácticamente a todos los paganos romanos que querían ingresar al cristianismo. Entonces querían adoptarlo con todas sus festividades. Entonces, en vez de celebrarle al dios Sol Saturno o Apolos el 25 de diciembre, le pongamos ahora que esa fue la fecha que nació Jesús. ¿Qué pasa con nosotros? Mire, yo nací en la religión católica. Me convertí al evangelio. Toda mi vida desde chiquito me enseñaron a ir ¿cómo se llama? A celebrar Navidad y mirar que el arbolito, ¿cuáles son los símbolos del arbolito? Le ponen una estrellita arriba. Sí. Y se nos ha enseñado que es la estrella que iluminó el nacimiento de Jesús. Sí. ¿Verdad? Y todas las borlas que ustedes ven ahí tienen su origen. Un evangelista en los 1700 creo que compartía manzanitas alrededor para estar agradecido con Dios, y después del tiempo esas manzanitas ya no eran manzanitas, ya eran borlas. ¿Saben lo que son las borlas? Las pelotas que le ponen a los árboles de Navidad. Todas esas pelotas, los adornos. Sí. Y los lazos, ¿han visto los cómo se llaman lazos? ¿Cómo se llaman los lazos? En inglés se llaman los festones, le llaman otros, ¿verdad? No sé si esos son. Pero los lacitos, que le ponen a los arbolitos, eso simboliza la unidad familiar. Las luces simboliza Cristo iluminando al mundo. Todo es una transformación al cristianismo, pero también el arbolito tiene su origen, ¿verdad? Porque todo tiene su origen. Y todo eso fue adoptado por el cristianismo para ganar a todos los paganos romanos que estaban ingresando al cristianismo. Pero como yo crecí en eso, ¿cuántos crecieron celebrando la Navidad? Todos. Todos. Y nos gusta. ¿A cuántos les gusta? Levanten la mano. Amén. A todos nos gusta. ¿Cuántos tienen arbolitos de Navidad en su casa? Amén. Todos tenemos. 3. Sí. Y yo un día de esto con mi esposa nos estábamos arrascando en medio de, oiga bien, en medio de la lluvia, poniéndolo, tirando las luces y tirando, hacerla para allá, y estábamos ahí y buscando los cables para conectarlo, y este cable no sirve, me dice mi esposa, pues tirémoslo, vamos a comprar al Superstore otro. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos inmersos. Sí. También estamos inmersos en la celebración de la Navidad. Porque nos gusta el ambiente navideño, ¿verdad? Nos gusta el compartir, regalar cosas. Es bueno regalar. También no es necesario regalar el 25 de diciembre, puedo hacerlo todo el año. Sí. Entonces, se da cuenta, yo no tuve el problema que tuvieron los hermanos de hace muchos siglos. De pelear, porque ahora, cuando yo nací, yo sé que la Navidad se celebra el nacimiento de Cristo. Pero yo no sabía todo esto. Ahora uno investiga, se da cuenta de que los orígenes son otros. Pero ya, bueno, digo yo, a mí me gusta.
Y yo estoy celebrando el nacimiento de Jesús, aunque yo sé que no nació el 25 de diciembre, pero yo lo estoy celebrando también, ¿verdad? ¿Por qué no? De aquí a unos 500 años vamos a empezar a celebrar también el Halloween. Todo ha cambiado en el siglo XXI. Yo no estoy diciendo que vamos a celebrar Halloween, ¿verdad? Esa es cosa de usted. A ver si se espera 500 años para empezarlo a celebrar. Todo ha cambiado en el siglo XXI. Es frecuente en algunas regiones o países la tradición de que algún personaje o personajes visite a los niños para darles regalos bajo el árbol de Navidad. ¿Quién es ese? Santa Claus. Otra cosa que vamos a hablar acerca de Santa Claus ahorita. Aparte del origen cristiano de la Navidad, esta fiesta, aparte del origen cristiano de la Navidad, esta fiesta ha ido mezclando su carácter religioso con la tradición de convivencia familiar debido a la gran medida, a la popularidad de esta celebración y la mercadotecnia. El mercado. Hermanos, la celebración más grande, más poderosa en el mundo es la Navidad. Los carros venden sus carros. Las casas venden casas. ¿Cuántos han regalado casas en Navidad? ¿Cuántos de ustedes recibieron una casa? Pues tal vez eso se realice en gente que tiene plata, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido carros? Sí, algunos han recibido carros en la Navidad como regalo que el marido o la esposa le hace. Imagínense, todo mundo, oiga, se ponen ropa ese día, oh hermano, todo ese mes, yo me acuerdo cuando era pequeño, le decía a mi mamá, ella no está aquí ahora, pero le decía a mi mamá, mamá, recuérdese que me comprarme mi ropa para 3 ocasiones, en diciembre, 3 días en diciembre. El 24 era uno. Yo tenía que estrenar un vestido nuevo, pantalón nuevo, zapato nuevo. La otra era el 31 y la otra era el primero. Y mi mamá afligida, hermano, comprando a nuestros 5 hermanos zapatos, vestidos y de todo. Sí. 5 por 3, 15. Sí, son 15 ropas que tenía que comprar a la parte de la de ella. Porque todo el mundo tenía que estrenar. Todo el mundo tenía que estrenar. No sé si en su país era lo mismo. ¿Verdad que sí? Por culpa de la Navidad. Por culpa de la Navidad. Entonces el mercado es la celebración más grande, que son billones y billones y tras billones, puro mercado. A costa de el nacimiento de Jesús. A costa de Jesucristo, los millonarios se hacen más millonarios. A costa de Jesucristo, los pobres se hacen más pobres. Bueno, no debiera decir eso, ¿verdad? A costa de la Navidad, ¿verdad? A costa de la Navidad. Los pobres no hayan que arreglar. Hermano, ¿saben que mucha gente se suicida en la Navidad? Porque no tiene dinero con qué pagar. Se sienten desmoralizados. Para muchos la Navidad es un periodo de desmoralización. De vergüenza. Porque yo no le regalo a nadie. Porque no tengo dinero. Y mucha gente le gusta criticar, mira, que tacaño, que aquel. No regaló a nadie. Que no tiene. Entonces la Navidad es una carga para muchos. Entonces sigamos, ya vamos a terminar, ¿verdad? Es desde el siglo XIX cuando la Navidad empieza a afianzarse con el carácter que tiene hoy, pues en este siglo se popularizó la costumbre del intercambio de regalos. Se creó Santa Claus, o Santa Claus, como quieran, a regalar tarjetas de Navidad
Hoy, casualmente, mi esposa estaba ahí afligida y me dice, todos los años me pasa lo mismo. Mi esposa estaba frustrada. Todos los años me pasa lo mismo. Ahí me dijo en el parqueo. Y yo le digo, ¿y qué te pasa todos los años? Todos los años lleno todas las tarjetas para todos los hermanos y siempre las dejo en la casa. ¿A cuántos le pasa lo mismo? Tal vez no, ¿verdad? Pero la Navidad es celebrada por los cristianos, pero también por gente no creyente. Ellos especialmente son los que la celebran más todavía. Algunos utilizan la Navidad como festejo de convivencia social y familiar, sin estar vinculada a ninguna o alguna religión. A inicios del siglo XXI todo esto ha cambiado. Y esto es la parte que yo quería nada más hacer un énfasis pequeño. A inicios del siglo XXI todo está cambiando. Ahora no hay motivo ni pagano ni religioso para la Navidad. Todo es comercial y se celebra a nada ni a nadie. Eso es cierto. La Navidad es símbolo de enamorados, de regalos costosos, de fiestas, de licor, de paseos. Es la época comercial más grande en todo el mundo. Se matan a los turques, dice el pastor, ¿verdad? ¿Qué se celebrará en esta fecha en unos 20 años? ¿Y sabe por qué la pregunta? Porque hoy nada se quiere, bueno, sigamos leyendo, lo que menos se celebra es a Jesús. Es más, a Jesús se quiere sacar de todo símbolo navideño por respeto a otras religiones que no celebran esta fecha. En la Biblia la muerte de Jesús es más importante que su nacimiento y la resurrección es aún más importante. Jesús sí dijo que celebráramos su muerte, ¿recuerdan? ¿Cuándo nosotros celebramos su muerte? ¿Ah? Cuando pasamos aquí al altar a tomar la cena del Señor. Porque eso es lo que Él instituyó, no su nacimiento. Entonces, en la Biblia, la muerte de Jesús es más importante que el nacimiento de Jesús. Y la muerte, la resurrección, es aún más importante, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así como dice Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿de qué nos sirve estar aquí? Pero ahora Cristo ha resucitado, dice el apóstol Pablo. Entonces la muerte de Jesús es más importante que su nacimiento. Sin embargo, hermanos, su nacimiento es lo que se celebra más. Si aún queremos restaurar el significado del nacimiento de Jesús, comencemos con ser más que compasivos, más generosos, amistosos, reconciliadores, constructores de puentes. Hagamos lo que Jesús vino a hacer, a restaurar la comunión del hombre con Dios. Lo que menos se celebra es a Cristo. Y de aquí a 20 años, ¿qué se va a celebrar en esta Navidad? ¿Se han fijado ustedes que han habido leyes que han permitido celebrar a Jesús? Merry Christmas ahora ya no se debe poner en ningún lugar. Algunos se han atrevido y ponen Merry Christmas. Pero no es posible, es mejor poner Happy Holiday. Y eso usted puede ver en todos los edificios de gobierno, Happy Holiday. Pero no va a haber Merry Christmas, ¿por qué? Es ilegal. Pero eso es lo que se celebra esta fecha, el nacimiento de Jesús. ¿No creen ustedes que es una gran hipocresía? Utilizando el nacimiento de Cristo para agarrar bastantes billonadas de dólares. Pero aún así quieren quitar a Cristo de toda celebración. La razón de la Navidad es Jesucristo.
Pero eso es Jesucristo que la gente quiere quitar. No se celebra el nacimiento de Pavarotti. La Navidad no se celebra el nacimiento de Julio César, el emperador Julio César, o de Marco Antonio, o de Cleopatra, ni del rey egipcio Tutankamón. ¿De quién se celebra la Navidad? De Jesucristo. Apartemos el origen de la Navidad, ¿verdad? Que se celebraba a Apolo y al dios Saturno. Pero como se cambió y nosotros creemos en eso, que se celebra a Jesucristo. Entonces, qué tremenda la hipocresía que se vive en el mundo actual. Que la Navidad y el tiempo de Christmas que estamos viendo, todas esas luces, todas esas candelas, los arbolitos, los festones, todo eso. ¿Por qué se celebran las luces? ¿Por qué todo eso? Es por Jesucristo. Por el nacimiento de Cristo, que Cristo ahora quiere nacer en el corazón de la gente. Pero ¿qué pasa? La celebración quiere, la gente, la sociedad, el gobierno, quiere quitar todo vestigio, todo indicio, toda idea de Cristo de la Navidad. Es la hipocresía mundial que vivimos. Vuelvo a repetir. De aquí a 20 años, ¿qué vamos a estar celebrando? ¿Qué vamos a celebrar? Ayúdenme a ponerle un nombre, porque ustedes recuerdan que los nombres se van cambiando. ¿Recuerdan? Primero era la Saturnalia, ¿recuerdan? Después se cambió a ¿qué? A la Navidad. ¿Se da cuenta? Ahora estamos en Navidad, de aquí a unos 20 años, unos 50, 100 años, ¿qué vamos a estar celebrando? Ayúdenme a ponerle un nombre. ¿Cómo? Los que se adelantaron. Donald Trump. Donald Trump Day. Sí, ya Cristo vino. Pero hagámonos la idea que de aquí a 100 años el Señor no ha venido. ¿Qué estaremos celebrando en este tiempo? ¿Será la Navidad? La sociedad. ¿O un día especial? ¿Qué será? Por muchos siglos ha estado la Navidad, fíjense. ¿Desde cuándo? Desde el siglo IV. Cuando el Papa, ¿cuánto fue? Julio I dio la idea de la Navidad. Y fue el siguiente Papa, creo que fue, ¿cómo fue que se llamó? Liberio. Recuérdense de eso. Liberio fue el que instituyó el 25 de diciembre como el nacimiento oficial de Jesús. En 354. ¿Cuántos siglos han pasado y todavía sigue la Navidad? ¿Cuántos saben sumar? 17 siglos tal vez. 18 siglos. 1800 años. Que se celebra el 25 de diciembre como nacimiento de Cristo. Pero de aquí a unos 500 años, ¿qué se va a estar celebrando? Pónganse de pie, hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias por todo esto que hemos visto el día de hoy. Sí. Yo no le he dicho a nadie aquí que deje de celebrar Navidad. Al contrario, ya le dije lo que me pasó con a mí y mi esposa el día de esto. ¿Verdad? Pero lo que tenemos que hacer es darle el verdadero contenido a todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Tenemos que darle el verdadero significado. En nuestra vida nosotros tenemos que darle el significado que merece todo lo que es la Biblia, todo lo que es la palabra del Señor, todo lo que es mi relación con Dios. Tenemos que darle el significado correcto. El valor que tiene. Esto ha sido muy interesante. Sí. Gracias a Dios. Que nos enseña a darle valor que tienen las cosas. Sí. Y ver cómo va
cambiando todo, porque todo cambia. Lo único que no cambia es la palabra de Dios. Lo único que no cambia es Cristo. Lo único que no cambia es Dios. Nosotros y nuestras ideas pueden ir cambiando, pueden irse modificando, pero la palabra de Dios nunca cambia. Y eso dice la palabra de Dios. Jesús es la razón de la Navidad. Y eso no debe de cambiar. Aunque tiene un trasfondo diferente, pero nosotros ya nacimos con eso, creyendo que la Navidad es tiempo de armonía entre las personas, tiempo de perdón, tiempo de ser generoso, de paz, de hacer las paces con un familiar, con un amigo que tenemos querellas. Eso es la Navidad.